El frío de diciembre en los valles de Guanajuato no era el frío educado que baja despacio y avisa antes de llegar. Era el otro tipo de frío, el que baja de la sierra de un golpe, sin permiso, y se mete por los huesos como si los hubiera comprado. Esa noche en particular, el viento traía consigo olor a tierra mojada y a pino, y el cielo estaba tan limpio y tan oscuro que las estrellas parecían clavadas con alfileres de plata sobre la noche. Era un cielo hermoso, para quien tuviera dónde verlo con calma. Para Rosario Fuentes Altamirano, ese cielo era solo otra prueba de que el mundo podía ser bello y cruel al mismo tiempo, porque ella llevaba 3 días caminando bajo ese mismo cielo sin que nadie le ofreciera ni un vaso de agua caliente. Rosario tenía 26 años y el cuerpo de alguien que ha trabajado toda la vida. No era delgada de esas maneras que la gente admira, sino delgada de hambre real, de preocupación acumulada, de meses en que el estómago aprendió a callar porque protestar no servía de nada. Tenía el cabello oscuro, casi negro, recogido en una trenza que el camino había ido deshaciendo poco a poco, y los ojos del mismo tono, grandes y directos, del tipo de ojos que no saben mentir aunque el dueño lo intente. Su rebozo era de lana gruesa, pero llevaba ya tantos inviernos que los hilos estaban gastados y el tejido había perdido la mitad de su capacidad para retener el calor. Aún así, lo tenía enrollado alrededor del cuerpo con la habilidad de quien ha aprendido a sacarle el último provecho a cada cosa que posee, y dentro de ese rebozo, pegada a su pecho como si fuera lo más valioso del mundo, iba Lucecita. Lucecita tenía 4 años, y en este momento estaba dormida con la boca entreabierta, la mejilla apoyada contra el hombro de su madre, los rizos apelmazados por el sudor y el frío alternándose sobre su frente. Respiraba con un sonido que no era del todo normal, una especie de ronroneo húmedo que Rosario había estado escuchando durante 2 días con el corazón apretado, porque sabía lo que significaba ese sonido y sabía también que no tenía dinero para el médico, no tenía techo donde abrigar a la niña. No tenía nada excepto las piernas que todavía le respondían y la terquedad de seguir moviéndose hacia adelante. 3 días atrás, Rosario había salido del pueblo de Dolores antes de que amaneciera, en silencio, sin despedirse de nadie, porque no había nadie de quien despedirse que no supiera ya lo que le había pasado y que no la mirara con esa mezcla incómoda de lástima y alivio, la que la gente siente cuando la desgracia le toca al vecino y no a ellos. Había tomado lo poco que cabía en un morral viejo, que era casi nada, una muda de ropa para Lucecita, un trapo para los cambios de la niña, el rosario de su madre que era lo único que le quedaba de ella, y el papel arrugado donde alguien le había escrito con letra torpe la dirección aproximada de la hacienda La Encomienda. Ese papel era su único plan. El camino desde Dolores no era difícil en verano. En diciembre, con una niña enferma en brazos y sin un solo centavo para pagar posada, era otra cosa. El primer día Rosario caminó hasta que el sol se puso y luego siguió caminando en la oscuridad, guiándose por las estrellas, porque si se detenía el frío, la alcanzaba más rápido. Durmió unas horas en el portal de una iglesia pequeña, en un pueblo cuyo nombre nunca supo, sentada contra la pared de piedra con Lucecita encima, y cuando el sacristán abrió la iglesia en la madrugada y las encontró, las miró un momento, y sin decir palabra, entró y volvió a salir con un bollito de pan duro y una taza de atole tibio. Rosario le agradeció con una reverencia porque la voz no le salía, y el sacristán asintió con la cabeza y se metió de nuevo sin preguntar nada. Ese atole y ese pan fueron lo único que comió en 2 días. El segundo día fue peor porque Lucecita empezó a toser con más fuerza, una tos que sacudía todo su cuerpecito y que la despertaba llorando sin entender bien qué le pasaba. Rosario la cargaba, la cantaba en voz baja, le decía al oído que ya casi llegaban, aunque no sabía si era verdad. En un rancho chico, una mujer que lavaba ropa en una pileta la vio pasar y le gritó que parara. Le ofreció sentarse en la sombra de un mezquite y le calentó un caldo de frijoles que Rosario le dio a Lucecita primero y luego tomó lo que quedó, que era poco pero caliente. La mujer le dijo que la encomienda estaba todavía a un día de camino hacia el sur y que el señor de la hacienda era hombre serio, pero que no dejaba morir de hambre a nadie en sus tierras, que eso era lo que decía la gente del rumbo. Rosario no sabía si creerle o no, pero era lo único que tenía, así que siguió. El tercer día llegó la nieve, no mucha, pero suficiente para mojar el vestido de Rosario hasta los tobillos y para hacer que el camino de tierra se convirtiera en barro que se pegaba a las suelas de sus guaraches y los hacía pesados como si cargara piedras en los pies. Lucecita ya no lloraba.
Dormía casi todo el tiempo con ese ronroneo en el pecho que Rosario no podía dejar de escuchar. Y cuando al fin, entrada la noche, Rosario vio desde la curva del camino las luces de la hacienda, las luces amarillas y cálidas que se veían desde lejos como fogatas pequeñas detrás de los portones, sintió algo que no supo nombrar bien en ese momento. No era esperanza exactamente. Era más como el agotamiento completo de haberse dicho a sí misma que no iba a rendirse, y el cuerpo reconociendo que ya habían llegado al lugar donde se iba a probar si eso valía de algo o no. El portón de la encomienda era de madera gruesa, reforzada con hierro, y tenía el escudo de la familia grabado en el centro, un detalle que Rosario vio pero no procesó, porque para ese momento ya tenía la vista un poco turbia del cansancio y del frío. Tocó 3 veces con los nudillos y esperó. El viento movió su rebozo y ella lo ajustó alrededor de Lucecita con el gesto automático de quien lleva días repitiendo ese movimiento. Pasó un momento y nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza, y escuchó pasos del otro lado. El que abrió una pequeña puerta lateral dentro del portón grande fue un hombre de unos 50 años, ancho de hombros, con bigote oscuro entrecano y una lámpara de aceite en la mano. Era don Sixto Pedraza, el capataz de la hacienda, hombre que llevaba más de 20 años en la encomienda y que había aprendido a leer la situación de la gente con la misma facilidad con que leía el tiempo mirando las nubes. Miró a Rosario de arriba a abajo en un segundo, el vestido mojado, el rebozo raído, la niña dormida con ese color en la cara que no era el color de la salud. Luego miró el camino detrás de ella para ver si venía alguien más, y cuando confirmó que estaba sola, la miró a los ojos. Rosario habló primero, porque no podía permitirse esperar a que él dijera algo que fuera un no. Dijo que pedía disculpa por llegar a esa hora, que sabía que era tarde y que no tenía derecho a molestar, pero que su niña estaba enferma y que hacía 3 días que no dormían bajo techo y que si había algún cuarto, cualquier cuarto, aunque fuera el sótano, donde pudieran pasar la noche, ella se comprometía a trabajar lo que le dijeran para pagarlo, que sabía lavar, cocinar, remendar ropa, trabajar la tierra, lo que hiciera falta. Lo dijo todo de un tirón, con la voz firme a pesar del frío y a pesar del miedo, sin bajar la mirada, porque el orgullo era lo último que le quedaba intacto, y no iba a dejarlo caer ahí frente a un desconocido, aunque tuviera que pedirle que la dejara dormir en el piso. Don Sixto no respondió de inmediato. La miró un momento más, y luego dijo que esperara un momento, que iba a hablar con el patrón. Cerró la puerta lateral, y Rosario quedó de nuevo en el frío, apretando a Lucecita contra su pecho, escuchando el viento y los sonidos de la hacienda al otro lado del portón, el lamento de un animal en el establo, el crujido de algo de madera, una voz lejana que daba una orden que no alcanzaba a entender. Rezó en silencio. No un rezo largo ni elaborado, sino el tipo de rezo que sale cuando uno ya no tiene argumentos y le está hablando directamente a Dios sin protocolo. Que por favor alguien abriera esa puerta y les dijera que sí. Lo que no sabía Rosario es que su conversación con don Sixto había sido escuchada desde el principio. El corredor de la planta alta de la casa principal de la encomienda corría a lo largo de toda la fachada y tenía ventanas que daban hacia el portón. Rodrigo de Castellanos y Vargas estaba en ese corredor cuando escuchó que golpeaban y se asomó a ver quién llegaba a esas horas porque las visitas nocturnas a una hacienda rara vez traían buenas noticias. Vio a don Sixto abrir, vio a la mujer y escuchó todo lo que dijo palabra por palabra. Desde esa altura y con la lámpara de don Sixto iluminando la escena, Rodrigo pudo ver el estado real de las dos. La niña con el color malo, la madre con el vestido mojado, los guaraches llenos de barro, y esa manera de pararse frente al portón, derecha, con la cabeza en alto, como si pedir ayuda no fuera humillante sino simplemente necesario, como si fuera un intercambio entre iguales y no una limosna. Rodrigo de Castellanos y Vargas tenía 37 años, y 4 de ellos los había pasado convenciéndose de que el mundo exterior a la encomienda no le importaba, y de que él no le importaba al mundo exterior, y que ese arreglo le venía perfectamente bien a las dos partes. Era un hombre alto, de esos que cuando entran a un cuarto, la gente lo nota sin saber bien por qué, con espaldas anchas y manos que habían trabajado tierra, a pesar del apellido y el escudo en el portón. Tenía los ojos de un verde muy oscuro, casi castaño en la sombra, que miraban directo y sin adornos. El cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes que no le quitaban edad, sino que le daban un aspecto de alguien que ha pensado mucho y descansado poco.
En los 4 años desde la muerte de Inés, había dejado de recibir visitas, de asistir a eventos en la capital, de responder invitaciones, de hacer casi cualquier cosa que no fuera administrar su hacienda con una eficiencia fría que sus empleados respetaban, pero que nadie confundía con calidez. Bajó las escaleras antes de que don Sixto llegara a buscarlo. Cuando el capataz dobló la esquina del corredor interior para ir a la planta alta, se encontró con el patrón bajando ya, con el saco puesto y los ojos alertas. Don Sixto abrió la boca para reportar la situación y Rodrigo lo detuvo con un gesto de la mano porque ya lo sabía todo. Le dijo que abriera el portón completo, que llevara a la mujer y a la niña a las habitaciones del ala este en la planta alta, que encendiera la chimenea de ese cuarto, que le dijera a Remedios que preparara caldo caliente y algo de comer, y que mandara a alguien al pueblo a buscar al doctor Jacinto, que no importaba la hora. Don Sixto abrió los ojos un poco porque en 4 años de reclusión Rodrigo no había recibido a nadie en esas habitaciones, pero asintió sin hacer preguntas, porque también llevaba suficientes años con ese hombre para saber cuándo era momento de preguntar y cuándo era momento de simplemente obedecer. Rodrigo salió al portón él mismo. Rosario estaba donde la había dejado don Sixto, parada frente a la puerta lateral con Lucecita en brazos, y cuando oyó que el portón grande se abría de par en par y vio a un hombre salir hacia ella, retrocedió instintivamente un paso, no de miedo exactamente, sino de la precaución que desarrolla alguien a quien la vida ha enseñado que las puertas que se abren así de repente no siempre traen lo que uno espera. Rodrigo se detuvo a unos pasos de ella. La vio de cerca por primera vez, y de cerca el cuadro era todavía más claro, el temblor que le sacudía los hombros aunque trataba de controlarlo, el agotamiento detrás de los ojos y la manera en que sostenía a la niña, firme, segura, como si cansarse fuera una opción que ni siquiera había considerado. Rodrigo no le preguntó nada. Le dijo que entrara, que las habitaciones del ala este estaban siendo preparadas, que iban a traer al médico para la niña, y que si tenía hambre, Remedios iba a tener algo listo en menos de media hora. Lo dijo en el mismo tono con que habría dado cualquier instrucción de trabajo, sin dramatismo, sin esperar agradecimiento. Rosario se quedó mirándolo un segundo sin decir nada. Después dijo que no quería ser una carga, que solo necesitaba un lugar para pasar la noche, que en la mañana podían hablar de cómo ella podía retribuir. Rodrigo respondió que era diciembre, que hacía un frío que podía matar a una niña enferma en horas y que esa conversación sobre retribuciones podía esperar perfectamente hasta la mañana siguiente cuando las dos estuvieran descansadas y la pequeña hubiera visto al médico. Y volvió a hacer el gesto con la mano, ese gesto tranquilo de quien está acostumbrado a que las cosas que ordena ocurran, señalando la entrada de la hacienda. Rosario entró. Nunca en su vida iba a poder describir con exactitud lo que sintió al cruzar ese portón y escuchar que se cerraba detrás de ella. Fue como soltar un peso que no había notado que cargaba, porque llevaba tanto tiempo cargándolo que ya creía que era parte de su cuerpo. Las piernas le temblaron en cuanto el frío del exterior quedó atrás y el aire de la hacienda, más quieto aunque todavía fresco, le llegó a la cara. Don Sixto la guió por un corredor interior iluminado con lámparas de aceite en la pared, pasando por lo que parecía ser la cocina, porque de ahí venía un olor a leña encendida y a algo hirviendo, y luego por una escalera de piedra que subía a la planta alta. Rosario subió con cuidado porque las piernas no le respondían del todo bien y no podía soltar a Lucecita. La habitación que le tenían preparada era más grande que la casa entera donde había vivido con Fermín en Dolores. Tenía una cama con cabecera de madera labrada, un ropero grande, una mesa con una palangana y una jarra, y en el rincón una chimenea de piedra donde ya alguien había puesto leña y el fuego estaba empezando a prender. Las ventanas eran altas, con cortinas de tela gruesa que bloqueaban el viento. Había una cobija extra doblada al pie de la cama y otra más pequeña, de lana suave y de color claro, que alguien había puesto sobre el catre pequeño que estaba arrimado junto a la cama, claramente puesto ahí para la niña. Rosario acostó a Lucecita en el catre, le quitó los guaraches mojados y le arropó los pies con la cobija pequeña. La niña se removió un poco y siguió durmiendo. Tenía la frente caliente cuando Rosario le puso la mano, caliente de un modo que no era del sueño sino de la fiebre, y Rosario se quedó sentada en el borde del catre un momento, con la mano sobre la frente de su hija, escuchando esa respiración húmeda y diciéndose en silencio que ya estaban adentro, que ya había calor, que el médico iba a llegar,
que iban a estar bien. Golpearon la puerta suavemente. Era una mujer de unos 55 años, bajita, con el cabello gris recogido en un chongo apretado y un delantal limpio sobre el vestido oscuro, que traía en las manos una charola con un tazón de caldo humeante, un plato con frijoles y tortillas y un jarrito de barro con agua caliente con canela. Dijo que se llamaba Remedios, que era la cocinera de la hacienda, y que el patrón había dicho que trajeran de comer. Lo dijo con una voz que no era exactamente cálida, más bien neutral, de alguien que cumple lo que le piden sin comprometerse todavía a nada más. Dejó la charola sobre la mesa. Preguntó si la niña iba a querer algo cuando despertara, y cuando Rosario dijo que sí, que un poco de caldo si era posible, Remedios asintió y dijo que lo iba a dejar listo. Antes de salir, se detuvo en la puerta un segundo y miró a Lucecita dormida en el catre. Algo cruzó por su cara que no era exactamente ternura, pero que tampoco era indiferencia. Luego se fue sin decir más. Rosario comió. Comió despacio porque el estómago, después de tanto tiempo vacío, necesita que uno lo convenza de que la comida es real y no va a desaparecer, y porque el caldo estaba tan caliente y tan bueno que quería que durara. Era un caldo de res con verduras y un trozo de chile ancho que le daba color rojizo y un sabor que le recordó vagamente a algo de su infancia, alguna comida de su madre en los tiempos en que todavía había comodidad en su casa. Las tortillas eran de maíz y todavía estaban calientes. Rosario se comió todo y luego se quedó sentada mirando el fuego en la chimenea, escuchando a Lucecita respirar, y por primera vez en meses no pensó en nada. Solo existió en ese momento caliente y quieto, como si el cerebro hubiera decidido tomarse un descanso de todo lo que había estado cargando. El doctor Jacinto llegó poco después de la medianoche. Era un hombre delgado de unos 60 años, con lentes redondos y una maleta de cuero negro, que entró a la habitación sin hacer ruido y examinó a Lucecita con manos expertas sin despertarla del todo. Le tomó el pulso, le escuchó el pecho con un instrumento que sacó de la maleta, le revisó la garganta con una vela pequeña que acercó con cuidado. Luego se incorporó y le dijo a Rosario con voz baja que la niña tenía bronquitis, que no era la peor que había visto, pero que era real y necesitaba atención. Le explicó qué remedios iban a dar, que había que mantenerla abrigada, que iba a necesitar infusiones de eucalipto y una preparación que él mismo iba a mandar en la mañana, y que con cuidados y reposo en una semana iba a estar bien. Rosario escuchó todo sin interrumpir, asintiendo, memorizando cada instrucción. Cuando el doctor se fue, se quedó mirando a Lucecita un momento más, y luego, sin que nadie la viera, apoyó la frente contra el borde del catre y lloró en silencio durante un rato largo. No de tristeza, de alivio. Esa misma noche, mientras el fuego en la chimenea bajaba de intensidad y Lucecita dormía con la respiración todavía húmeda pero más tranquila, Rodrigo mandó decir por medio de don Sixto que si la señora se sentía en condiciones, él la esperaba en la sala de la planta baja cuando ella quisiera bajar, que no había prisa, que podía ser en ese momento o en la mañana siguiente. Rosario leyó el recado, miró a Lucecita dormir, calculó que la niña iba a estar bien unos minutos sola, se pasó los dedos por el cabello para ordenar lo que quedaba de la trenza, se acomodó el rebozo sobre los hombros y bajó. La sala de la casa principal de la encomienda era una habitación seria, de muros gruesos y techo alto, con muebles de madera oscura que hablaban de dinero antiguo, del tipo que no necesita presumirse porque lleva generaciones ahí. Había 2 sillones frente a la chimenea y una mesa baja entre ellos, y sobre la mesa alguien había puesto una tetera y 2 tazas. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró y se volvió cuando la escuchó llegar. Por un momento, los dos se midieron desde el otro extremo del cuarto, con la discreción de la gente que no quiere dar la impresión de estar estudiando al otro, aunque eso es exactamente lo que está haciendo. Rodrigo le señaló el sillón más cercano a la chimenea y esperó a que ella se sentara antes de sentarse él. Le sirvió té sin preguntarle si quería, que era un gesto que podía parecer autoritario, pero que en realidad era la costumbre de un hombre que administraba una hacienda grande y estaba acostumbrado a anticipar necesidades sin hacer de eso una ceremonia. Rosario aceptó la taza y la sostuvo con las 2 manos porque el calor le llegaba bien en los dedos todavía entumecidos. Rodrigo habló primero.
No fue por protocolo, sino porque entendía que Rosario había llegado hasta ahí cargando una historia que no había podido contarle a nadie y que probablemente necesitaba hacerlo, y que era más fácil si alguien le abría el espacio sin que ella tuviera que pedirlo. Le dijo que el doctor le había dado un reporte sobre la niña antes de irse, que la bronquitis era tratable, que Lucecita iba a recuperarse bien con unos días de cuidado. Luego guardó silencio un momento y agregó que si ella quería contarle cómo habían llegado hasta ahí, él tenía tiempo de escuchar. Rosario lo miró un segundo antes de hablar, evaluando, porque había aprendido a ser cuidadosa con lo que le contaba a quién. Pero había algo en la manera en que este hombre la miraba, directo pero sin hambre de información, sin esa curiosidad superficial de quien quiere el chisme, sino con la atención tranquila de quien está dispuesto a escuchar de verdad, que le dijo que podía hablar. Y habló. Le contó de Fermín. Le contó que se habían casado jóvenes, que Fermín era buen hombre aunque sin mucha suerte, que cuando las minas del norte empezaron a ofrecer trabajo, él se fue porque con lo que producían las tierras de su madre en Dolores no alcanzaba para los tres, que ella se quedó con Lucecita esperando que volviera con algo ahorrado para mejorar la casa. Le contó que la noticia de su muerte llegó en una carta de 2 renglones firmada por el encargado de la mina, que ni siquiera tenía el dinero del entierro completo, porque en las minas del norte los accidentes eran tantos que los entierros se hacían rápido y en común. Le contó que cuando estaba todavía en el primer mes de luto, llegó Evaristo, el hermano mayor de Fermín, con un hombre de traje y papeles que decían que las tierras habían sido hipotecadas por Fermín meses antes de morir, que la deuda no se podía pagar y que por lo tanto la propiedad pasaba al acreedor, que resultaba ser el mismo Evaristo. Rosario contó todo esto con una calma que le costaba mantener, con la voz pareja, pero los ojos brillantes de la rabia contenida de alguien que ha tenido meses para pensar en lo que le hicieron y que todavía no ha encontrado cómo digerir la injusticia. Le explicó que ella sabía que esos papeles eran falsos porque Fermín le había escrito 3 meses antes de morir diciendo que las tierras estaban limpias de deuda, que había mandado dinero para pagar el último pendiente, que cuando volviera iban a poder estar tranquilos, que la firma en los documentos de Evaristo no era la de Fermín, que ella conocía la letra de su marido, y esa no era, pero que cuando fue al juzgado del pueblo, el escribano dijo que los papeles estaban registrados y en orden, y que sin prueba contraria no podía hacer nada. Rodrigo escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento, como quien está ordenando lo que acaba de escuchar, y luego hizo 3 preguntas concretas. El nombre del juzgado donde estaban registrados los documentos, el nombre del acreedor que aparecía en los papeles, y si Evaristo tenía algún cargo público o conexión con el gobierno local. Las 3 preguntas eran las preguntas de alguien que sabe cómo funciona el sistema, que sabe dónde están las piezas que se pueden mover y cuáles son las que están fijas. Rosario contestó lo que sabía, que era bastante porque había tenido meses para pensar en todo esto, aunque sin los recursos para hacer nada al respecto. Entonces, Rodrigo le habló del tío Lorenzo. Lo hizo sin rodeos, porque los rodeos le parecían una pérdida de tiempo cuando había algo concreto que decir. Le explicó que su tío Lorenzo de Castellanos era el familiar más cercano que le quedaba vivo y que llevaba varios años intentando hacerse con el control del ducado y de las propiedades que lo acompañaban, alegando que Rodrigo, al vivir recluido y sin herederos, no estaba en condiciones de administrar correctamente lo que había heredado. Le dijo que Lorenzo había presentado recientemente una solicitud formal ante el Tribunal de la Capital argumentando incapacidad de administración, que era un recurso legal que existía para casos de verdadera incapacidad, pero que Lorenzo estaba usando de forma fraudulenta porque sabía que Rodrigo, sin esposa y sin familia visible, presentaba un perfil que ciertos jueces corruptos podían interpretar como evidencia de inestabilidad. Le dijo que sus abogados habían calculado que si en menos de 2 semanas Rodrigo no se presentaba ante el juez con una esposa y una vida doméstica que refutara la imagen que Lorenzo había construido, la demanda podía prosperar y él podría perder el control legal de la encomienda. Rosario lo escuchaba con la taza de té sostenida en las manos, sin beber, muy quieta. Rodrigo continuó. Le dijo que antes de que ella llegara esa noche, él no tenía solución para ese problema,
que todas las mujeres de su círculo social con quienes podría haber arreglado algo de ese tipo habían sido ya descartadas por razones que él no iba a explicar en detalle, pero que tenían que ver con que no le interesaba una esposa que viniera con ambiciones propias sobre la encomienda. Que una viuda con una niña que acaba de perder todo lo que tenía era, paradójicamente, exactamente lo que necesitaba, porque era una mujer que no tenía agenda propia sobre sus tierras y que tenía razones concretas para aceptar un arreglo que la beneficiara a ella también. Le dijo que lo que le estaba proponiendo era un matrimonio legal, real ante la ley y ante la Iglesia, pero que él no le estaba pidiendo nada más que eso. Su presencia, su firma y su capacidad de comportarse como la señora de la hacienda en los contextos en que eso fuera necesario. Luego le explicó lo que él ponía en el trato. Ella y Lucecita tendrían habitaciones propias en la casa principal de por vida, o al menos por todo el tiempo que ella quisiera quedarse. La niña iba a tener médico, ropa, educación y todo lo que necesitara. Los abogados de la hacienda iban a revisar el caso de las tierras en Dolores y si había manera legal de recuperarlas, que según lo que ella le había contado lo iban a hacer. Ella tendría libertad completa dentro de la hacienda, su propio tiempo, sus propias decisiones sobre su vida cotidiana, sin rendir cuentas de nada a nadie. Y él nunca, en ninguna circunstancia, iba a presionarla ni a exigirle nada que no estuviera en este acuerdo. Nada más que lo que ella ya había escuchado. Le dijo que si quería, podía dormir, pensarlo durante la noche y darle su respuesta en la mañana, y que si su respuesta era que no, él la iba a llevar personalmente a donde ella quisiera ir con la niña en cuanto amaneciera, sin rencores ni consecuencias. Hubo un silencio entre los dos. El fuego en la chimenea hacía ese sonido de madera que se consume, ese crepitar suave y constante. Desde arriba, muy lejano, se escuchó a Lucecita moverse en su catre. Rosario pensó en su cuñado Evaristo, durmiendo en la cama donde había dormido la madre de Fermín, en las tierras que su suegra había trabajado toda la vida y que ahora estaban en manos de un hombre que nunca sembró nada. Pensó en Lucecita con la fiebre y en que si salía de esa hacienda al amanecer, no tenía a dónde ir con una niña bronquítica en pleno diciembre. Pensó en el frío de los 3 días de camino y en el sacristán que le dio atole sin preguntar nada, y en la mujer del rancho que le calentó los frijoles y en que la bondad de los desconocidos no podía ser su plan de vida para siempre. Pensó en Fermín y en que Fermín habría querido que Lucecita tuviera techo y comida y escuela y no una madre muerta de frío en algún camino sin nombre. Y pensó en este hombre que estaba sentado frente a ella, con los ojos verdes oscuros, mirándola directo, que le había abierto el portón en la noche sin pedirle nada a cambio primero, que había mandado al médico antes de preguntarle su nombre, y que ahora le estaba poniendo sobre la mesa un trato que era más honesto que cualquier cosa que su propia familia le hubiera ofrecido nunca. Le dijo que sí, no en la mañana. Esa misma noche, ahí, frente a la chimenea, con la taza de té enfriándose en sus manos, Rodrigo asintió. No sonrió, no celebró. Simplemente asintió con esa seriedad que era su manera de decir que entendía el peso de lo que acababa de ocurrir y que lo respetaba. Le dijo que mañana iba a hablar con su abogado para preparar los documentos, que podía casarse con ella en 4 días si el padre Aurelio del pueblo estaba disponible, y que entre tanto ella estaba en su casa y podía disponer de todo lo que necesitara. Se puso de pie. Ella se puso de pie también, y él le hizo una reverencia leve, de esas que no son actuadas sino auténticas, y le dijo, «Buenas noches». Rosario respondió buenas noches y subió las escaleras de vuelta a su habitación, donde Lucecita seguía dormida con la respiración un poco más clara que antes. Se acostó en la cama grande con la ropa puesta porque no tenía con qué cambiarse, se cubrió con la cobija gruesa y antes de quedarse dormida pensó que había hecho un trato con un desconocido en la noche de diciembre y que no sabía bien si era lo más inteligente o lo más desesperado que había hecho en su vida, pero que lo había hecho y que ahora lo único que podía hacer era ver qué pasaba. Se quedó dormida en menos de 2 minutos. Era la primera vez en 6 meses que dormía de verdad. Los días siguientes en la encomienda fueron una especie de extrañeza ordenada, si eso podía existir.
Rosario y Rodrigo se movían por la misma casa con la cortesía cuidadosa de dos personas que han hecho un acuerdo y que están comprometidas a respetarlo, pero que todavía no saben bien qué hacer con la presencia del otro en los espacios comunes. Se saludaban en los corredores con palabras precisas, sin exceso. Rosario le preguntaba cómo había amanecido. Él preguntaba cómo estaba la niña, y eso era suficiente para el primer par de días. Lucecita, por su parte, no tenía el mismo sentido del protocolo. Al segundo día de estar en la encomienda, cuando la fiebre empezó a bajar y la niña recobró algo de energía, Rosario la encontró sentada en el corredor de la planta alta, haciéndole conversación a un gato amarillo que se había instalado en el alféizar de una ventana. Al tercer día, Lucecita había encontrado la manera de bajar sola las escaleras y había llegado a la cocina donde Remedios estaba haciendo tortillas, y se había sentado en un banquillo a verla trabajar con esa seriedad absoluta de los niños que están aprendiendo algo importante. Remedios, que había recibido a Rosario con desconfianza política, pero que ante una niña de 4 años no tenía defensas construidas, le fue explicando cada paso del proceso: la masa, la prensa, el comal, el calor que hay que sentir con la palma de la mano a cierta distancia para saber si está listo. Lucecita escuchó todo con una concentración total y luego preguntó si podía intentar. Remedios le puso un pedacito de masa en las manos y la dejó intentar dar forma a una tortilla que salió irregular y graciosa. Y esa tortilla fue la primera cosa que Lucecita comió esa mañana, con una satisfacción que no tenía que ver con el sabor, sino con haberla hecho ella. Al cuarto día, Lucecita encontró a Rodrigo. Fue en el jardín interior, que era un espacio con naranjos y jacarandas que en diciembre no tenían flores, pero que tenían esa presencia silenciosa de los árboles viejos que están descansando. Rodrigo estaba revisando unos documentos en una banca de piedra, y Lucecita apareció desde la entrada del jardín, lo vio y caminó directamente hacia él sin titubear porque Lucecita no había aprendido todavía a tenerle miedo a los desconocidos, ventaja que tiene la infancia sobre los adultos. Se paró frente a él y le preguntó si era el dueño de la casa. Rodrigo la miró por encima de los papeles con una expresión que no supo bien qué hacer consigo misma y respondió que sí. Lucecita asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba, y le preguntó si el gato amarillo del corredor también era suyo o si era de la casa porque no era lo mismo. Rodrigo tardó un momento en responder, no porque la pregunta fuera difícil, sino porque hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba algo con esa sencillez, sin ningún interés detrás, que necesitó un segundo para calibrarse. Le dijo que creía que el gato era más bien de la casa en general, que los gatos tomaban ese tipo de decisiones ellos solos. Lucecita consideró la respuesta, pareció encontrarla aceptable y se sentó en el otro extremo de la banca sin que nadie la invitara. Rodrigo siguió revisando sus documentos, pero ya no con la misma concentración de antes. La boda se realizó 4 días después de la llegada de Rosario en la parroquia del señor San Felipe Torres Mochas, que era el pueblo más cercano a la hacienda. Era una parroquia de piedra rosa con una sola torre, decorada adentro con flores de papel y exvotos pintados que colgaban de las vigas. El padre Aurelio era un hombre gordo y afable de unos 60 años, que conocía a Rodrigo desde niño y que recibió la noticia del matrimonio con una mezcla de sorpresa genuina y satisfacción de quien lleva años pensando que cierta persona ya debería rehacer su vida. Cuando conoció a Rosario, que llegó a la sacristía a hablar con él el día antes de la ceremonia, la escuchó durante 40 minutos con una atención que no era solo de cura, sino de hombre que evalúa si una persona es honesta. Al final le dijo que en su experiencia, los matrimonios que empezaban por necesidad no eran necesariamente peores que los que empezaban por enamoramiento, que Dios tenía formas de sorprender a la gente y que lo importante era la disposición de los dos, que en este caso le parecía que estaba. Rosario salió de la sacristía sin saber bien si el padre la había bendecido o si simplemente le había dicho que todo iba a salir bien, pero la diferencia no le parecía tan grande. Fueron a la parroquia en carruaje los 4. Rodrigo, Rosario con Lucecita en el regazo, don Sixto y Remedios, que fueron los testigos. La ceremonia fue breve y sin público. Rosario llevaba puesto su vestido menos roto, que no era nuevo pero estaba limpio, y era oscuro, y Remedios la noche anterior le había prestado sin hacer mucho aspaviento un prendedor de plata que le había pertenecido a su propia madre, diciéndole que lo guardara todo el tiempo que quisiera.
Rodrigo llevaba su traje de lana oscura y tenía el aspecto de alguien que ha decidido hacer algo y lo hace con toda la seriedad que la situación merece. El padre Aurelio los casó. Cuando llegó la parte de los votos, Rosario dijo los suyos con voz clara, mirando al frente. Rodrigo dijo los suyos con la misma claridad, y cuando sus ojos se cruzaron un momento durante esa parte de la ceremonia, ninguno de los dos apartó la mirada. No era amor, no era todavía nada de eso, pero era algo real, y los dos lo sabían. Cuando salieron de la parroquia y subieron al carruaje de vuelta, Lucecita, que había estado sentada muy quieta durante la ceremonia, con la seriedad solemne de quien participa en un evento importante, le preguntó a Rodrigo si ahora él iba a vivir en la misma casa que ellas. Rodrigo dijo que sí, que así era. Lucecita lo consideró un momento y dijo que estaba bien, que así podían ver juntos cómo le iba al gato de la casa. Remedios, que iba sentada en el asiento de enfrente, tuvo que mirar por la ventana para que nadie viera que estaba a punto de sonreír. La noticia del matrimonio llegó a Guanajuato capital antes de que terminara la semana. En esa ciudad y en ese tiempo, las noticias sobre gente con apellido y hacienda viajaban rápido porque había mucha gente interesada en saberlas, parientes que calculaban herencias, vecinos que comparaban fortunas, comerciantes que evaluaban créditos. El hecho de que el duque ermitaño de la encomienda se hubiera casado de repente, sin anuncio, sin fiesta, sin presentación en sociedad, con una viuda pobre que nadie conocía, era exactamente el tipo de evento que alimentaba conversaciones durante meses. El tío Lorenzo de Castellanos se enteró por dos vías distintas el mismo día. Primero por una carta de su hombre de confianza en San Felipe y luego por el chisme que llegó a su club de manera fragmentada, pero suficientemente detallada. Lorenzo era un hombre de 70 años que había pasado la mayor parte de su vida gestionando con cuidado la imagen de su familia y buscando la manera de acercarse lo más posible al dinero de los castellanos sin haber nacido en la línea directa de herencia. Era delgado, de cabello completamente blanco que peinaba hacia atrás con aceite, con manos que gesticulaban mucho cuando hablaba y ojos pequeños y muy atentos que no perdían detalle de nada en ningún cuarto. Había invertido años en construir la narrativa de que Rodrigo era un hombre inestable, recluido, incapaz de llevar una vida normal, y ahora esa narrativa tenía un problema nuevo. Si Rodrigo acababa de casarse, la imagen del ermitaño perturbado se complicaba considerablemente. Lorenzo no entró en pánico. Los hombres como él no entraban en pánico porque el pánico era ineficiente. Lo que hizo fue analizar. El matrimonio era abrupto. La mujer era desconocida y pobre. La boda había tenido 2 testigos. Eso olía a conveniencia. Si podía probar ante el juez que el matrimonio era un arreglo falso, hecho solo para cumplir con el requisito legal, la demanda de incapacidad seguía en pie, y el matrimonio podría ser anulado como parte de un patrón de comportamiento irracional. Necesitaba información de adentro de la encomienda. Mandó a 2 hombres a instalarse en San Felipe con instrucciones de acercarse a quien pudieran de los empleados o proveedores de la hacienda y averiguar todo lo que se pudiera sobre la nueva señora y sobre la naturaleza real del matrimonio. Rosario no sabía nada de esto. Su primer contacto con el mundo fuera de la encomienda en esas semanas fue a través del correo que llegaba a la hacienda, que ella no abría porque no era suyo, y a través de las conversaciones con Remedios, que sí sabía cosas, porque Remedios sabía todo lo que pasaba en ese mundo de 20 kilómetros alrededor de la hacienda, pero que filtraba la información con criterio propio antes de compartirla. Lo que Rosario tenía que ver era cómo vivir en ese espacio nuevo. Y vivir en ese espacio nuevo resultó ser más complicado de lo que esperaba, no porque alguien se lo impidiera, sino porque ella misma no sabía bien qué lugar ocupar. No era la señora de la hacienda en el sentido tradicional, que sería la mujer que organiza la casa y da las instrucciones y preside la mesa. Era la señora en el papel, pero sin la autoridad real, sin el conocimiento de cómo funcionaba esa casa, sin la confianza de los empleados que la veían llegar de repente sin antecedentes. No era tampoco una empleada, aunque era una persona que necesitaba estar ocupada para sentirse bien consigo misma. Era algo intermedio, que no tenía nombre claro. Lo resolvió a su manera, que era la única que conocía, haciendo cosas. Se levantaba antes del amanecer, cuando la hacienda todavía estaba en silencio y las estrellas empezaban a apagarse, y bajaba a la cocina a prender el fogón porque Remedios llegaba poco después y la leña tardaba en agarrar calor.
Remedios llegó el primer día y encontró el fogón encendido y a Rosario sentada en la banca de la cocina con una taza de agua caliente entre las manos, y la miró con una expresión que era más pregunta que otra cosa. Rosario le dijo que esperaba no haberle quitado nada de su lugar, que solo quería hacer algo útil y que si prefería que no bajara a la cocina lo entendía. Remedios dijo que no, que estaba bien, y empezó su trabajo de la mañana sin más comentario, pero Rosario notó que a partir de ese día, Remedios empezaba a hablar un poco más. Al cuarto día, Rosario le preguntó si podía ayudar con el pan. Remedios la miró un segundo con esa evaluación rápida que hacía de todo, y le pasó la masa sin decir nada. Rosario trabajó la masa como había visto hacer toda la vida, con los puños y las palmas, y Remedios observó en silencio y luego dijo que tenía buen pulso para el pan, que no mucha gente lo tenía. Era el primer cumplido que le hacía, y Rosario lo recibió con una sonrisa discreta, que Remedios no respondió, pero que tampoco ignoró. Con los peones y sus familias fue diferente. Los trabajadores de la hacienda la miraban con respeto pero con distancia, no por hostilidad, sino porque era la patrona nueva y nadie sabía todavía qué tipo de patrona iba a ser. Rosario los veía en el patio de la mañana, cuando salían a sus labores, los saludaba con nombre cuando aprendía los nombres, que fue aprendiendo rápido porque tenía buena memoria para las personas. Un día que pasó por los jacales donde vivían las familias de los peones y vio a una mujer luchando sola para remendar una camisa con hilo grueso que no era el apropiado para esa tela, Rosario paró, le preguntó si podía ver, y cuando la mujer le pasó la camisa con una expresión entre sorprendida y desconfiada, Rosario sacó su propio hilo del morral donde lo llevaba, porque siempre llevaba hilo, y le reparó la camisa con puntada fina. La mujer la miró hacer el trabajo, luego la miró a ella, y al final dijo gracias con una calidez que ya no tenía nada de protocolo. Rodrigo vio algunas de estas cosas sin que ella lo supiera. Lo hacía desde la distancia, desde el corredor de la planta alta o desde la ventana de su despacho, y lo que veía le producía una mezcla de sentimientos que prefería no analizar demasiado. Había estado convencido de que la transacción que había propuesto era exactamente eso, una transacción, y que ambos podían vivir bajo el mismo techo con la cortesía profesional de dos personas que tienen un acuerdo y lo respetan. Lo que no había calculado era que esa mujer era de las que no podían existir en un espacio sin ocuparlo de verdad, sin meterse en él, sin dejar huella, y que esa manera de existir resultaba ser considerablemente difícil de ignorar. Fue a propósito de los cultivos que tuvieron la primera conversación real de su vida juntos, que no fuera sobre la niña o sobre el tío Lorenzo. Rodrigo estaba revisando en su despacho los registros de producción del trimestre anterior, específicamente las cifras del maíz que se había dado mal ese año en el lote del poniente, cuando Rosario golpeó la puerta con los nudillos y preguntó si podía interrumpir un momento. Le dijo que había estado caminando por los lotes esa tarde con Lucecita y que había notado algo en la tierra del poniente que quería preguntarle, que si estaba ocupado podía ser en otro momento. Rodrigo dijo que pasara. Rosario se acercó a la mesa y miró los registros sin tocarlos, y le preguntó si le podía mostrar qué lote era el del poniente, porque las referencias en el mapa no las entendía bien. Rodrigo le señaló en el mapa del despacho. Rosario miró el mapa un momento y dijo que lo que había visto era que la tierra en ese lote tenía un color diferente en la parte baja, más grisácea, que en su experiencia eso podía ser señal de que estaba recibiendo demasiada agua por escurrimiento de la ladera, que si fuera así el drenaje no estaba funcionando bien y la raíz se ahogaba antes de que la planta llegara a madurar. Le dijo que su padre había tenido un problema parecido en una parcela de Dolores y que lo habían resuelto con un sistema de canales que desviaba el exceso hacia un temporal más bajo y que si le interesaba podía tratar de explicarle cómo era, aunque no era experta y podía estar equivocada. Rodrigo la miró durante el tiempo que duró esa explicación con una atención que tenía algo distinto a la cortesía de los días anteriores. Le preguntó cómo había aprendido eso. Rosario dijo que su padre era un hombre que no tenía hijos varones y que en lugar de lamentarlo, le había enseñado todo lo que sabía a ella, que no había sido mucho porque no era un hombre de tierras grandes, pero que lo poco que había enseñado ella lo había aprendido con seriedad. Rodrigo asintió y dijo que al día siguiente iba a ir a revisar ese lote y que si ella quería acompañarlo, bienvenida, que 4 ojos veían mejor que 2. Rosario dijo que sí. Fueron al día siguiente los dos.
con don Sixto y uno de los capataces menores, y Rosario fue señalando mientras caminaba lo que había observado. Cuando llegaron a la parte baja del lote, Rodrigo se agachó a examinar la tierra, la apretó entre los dedos y confirmó que tenía razón, que la tierra estaba demasiado húmeda en la parte que debería estar bien drenada. Le preguntó más detalles sobre el sistema de canales de su padre. Rosario los explicó, haciendo dibujos con una ramita en la tierra suelta, y Rodrigo los fue mirando con esa concentración de quien no está fingiendo interés, sino que está procesando información de verdad. Don Sixto miraba la escena desde un lado, con una expresión que era difícil de leer, pero que tenía algo de reconocimiento en ella, como si estuviera viendo algo que esperaba ver, aunque no hubiera podido decir exactamente cuándo. Esa tarde, de vuelta en la hacienda, Rodrigo le dijo a Rosario que iba a hablar con el maestro de obras para ver si el sistema de canales era viable en ese terreno. Rosario dijo que esperaba que sirviera de algo. Rodrigo dijo que ya le parecía que iba a servir. No fue una conversación larga ni particularmente cálida, pero fue diferente a todas las anteriores, y los dos lo sabían. Mientras tanto, Lucecita se estaba recuperando. Al final de la primera semana la tos había bajado significativamente y la fiebre desapareció del todo. El doctor Jacinto vino a revisarla 2 veces más y el segundo día anunció que la bronquitis estaba cediendo y que con otra semana de cuidado la niña iba a estar completamente bien. Lucecita celebró la noticia pidiendo permiso para ir al establo a ver los caballos y como Rosario no pudo encontrar un argumento médico en contra, fue. Lo que pasó en el establo fue que Lucecita encontró a los 3 gatos que vivían ahí. Determinó que uno de ellos era el mismo gato amarillo del corredor de la planta alta, que también bajaba al establo por las noches, y empezó a hablar con los 3 como si fueran personas con las que tenía pendientes específicos de qué discutir. Rodrigo pasó por el establo esa tarde para revisar un caballo que estaba cojeando y se encontró con Lucecita en el piso, con la ropa llena de paja, teniendo una conversación completamente unilateral con el gato amarillo sobre las ventajas de vivir en el corredor versus vivir en el establo. El gato la miraba con la paciencia resignada de los gatos ante los niños. Rodrigo se detuvo en la entrada del establo, miró la escena y sin que nadie lo viera, sonrió. Fue una sonrisa breve, del tipo que ocurre antes de que la persona tenga tiempo de impedirla. Después se ocupó del caballo. Remedios notó el cambio antes que nadie, porque Remedios llevaba suficientes años en la encomienda para conocer cada variante del comportamiento de Rodrigo con la precisión de alguien que ha vivido en la misma casa que una persona durante décadas. Le había visto la cara cerrada de los 4 años de luto, que era una cara que tenía poco movimiento, como si los músculos que servían para la expresión hubieran decidido que no valía el esfuerzo. Y ahora empezaba a ver pequeños cambios, que tardaba un poco más en retirarse a su despacho después de la cena, que en las mañanas pasaba por la cocina con mayor frecuencia, con excusas que Remedios no se creía del todo, pero que no le refutaba, que cuando mencionaban a Rosario o a Lucecita en conversación, había algo diferente en su atención, algo más vivo. Remedios no dijo nada porque no era su estilo decir las cosas antes de tiempo, pero sí le ofreció a Rosario una segunda taza de café una mañana sin que ella la pidiera, que era para Remedios un gesto de afecto considerable, y cuando Rosario le agradeció, Remedios dijo que era para nada y se fue a seguir con su trabajo, que era también su manera de decir que las cosas estaban bien. La primera vez que Rodrigo buscó activamente la compañía de Rosario, sin que hubiera ningún pretexto práctico de por medio, fue un domingo por la tarde, a finales de enero, cuando el invierno todavía no había cedido, pero el sol de las 3 de la tarde en el Bajío era de esos soles que calientan sin calentar del todo, que dan la impresión de una primavera que todavía no llega pero que ya se está pensando en aparecer. Rodrigo llevaba la tarde trabajando en el despacho con documentos que sus abogados habían mandado desde la capital sobre el caso de las tierras de Rosario en Dolores. Los abogados habían encontrado lo que él esperaba encontrar. Los documentos que Evaristo había presentado en el juzgado de Dolores tenían inconsistencias en las fechas de notarización que no cuadraban con los registros del propio notario, y la firma que aparecía como de Fermín Fuentes en el contrato de hipoteca era suficientemente diferente de la firma en el acta de matrimonio y en otros documentos oficiales de Fermín como para que un perito la cuestionara.
Era un caso que se podía ganar. Rodrigo había dado instrucción de moverlo. Salió del despacho con la intención vaga de caminar un poco, que era lo que hacía cuando necesitaba que la cabeza descansara de los números y los documentos, y en el corredor de la planta alta se cruzó con Rosario, que llevaba en las manos una canasta de ropa remendada que iba a devolver a las familias de los peones. Se saludaron como siempre, con esa cortesía precisa de los primeros meses, y luego Rodrigo le dijo, antes de pensarlo demasiado, que tenía novedades sobre el caso de sus tierras que quería contarle, y que si tenía un momento, podían sentarse afuera en el jardín si no le importaba el frío. Rosario dijo que el frío no le importaba y que dejaba la canasta y bajaba. Se sentaron en las bancas del jardín interior con el sol de enero sobre ellos. Rodrigo le explicó lo que habían encontrado los abogados. Rosario escuchó con esa atención concentrada que ponía cuando la información era importante, sin interrumpir, y cuando él terminó, le preguntó cuánto tiempo podría llevar el proceso legal. Rodrigo dijo que dependía de qué tanto resistiera Evaristo, pero que si no tenía abogados muy buenos, que probablemente no los tenía, podía resolverse en 2 o 3 meses. Rosario asintió y dijo que no sabía cómo agradecerle. Rodrigo dijo que no tenía que agradecer nada, que era lo que habían acordado y que él cumplía sus acuerdos. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas están cómodas en la misma presencia y no sienten la necesidad de llenarlo con palabras por obligación social. El jardín tenía en enero los naranjos con frutos pequeños que todavía no maduraban, y entre las ramas de los árboles había pájaros que hacían ese ruido constante y desorganizado de los pájaros cuando el sol les calienta los pies. Rodrigo le preguntó, sin mucha preparación, cómo era su padre. Rosario lo miró un momento, sorprendida por la pregunta, y luego respondió que era un hombre callado pero que sabía escuchar, que había aprendido a trabajar la tierra de su propio padre y que lo había hecho bien toda su vida, aunque nunca tuvo tierras grandes, que le gustaba mucho el café y los libros de historia, aunque no había tenido muchos años de escuela, y que había muerto cuando ella tenía 16 años de una fiebre que entró rápido y no lo soltó. Le dijo que lo que más extrañaba de él era que la hacía sentir que lo que pensaba valía la pena ser escuchado, que eso no era tan común como debería ser. Rodrigo dijo que no lo era. Rosario le preguntó por su esposa. No lo hizo con rodeos, ni con la delicadeza excesiva que la gente usaba cuando tocaba ese tema, sino directamente, porque ya habían tenido suficientes conversaciones para saber que los dos preferían hablar con claridad. Rodrigo tardó un poco más en responder que de costumbre. Le dijo que Inés era una mujer buena, que se habían casado por afecto verdadero, aunque también por conveniencia de familia, porque así funcionaban esos matrimonios, que habían tenido 3 años buenos antes de que llegara el embarazo que la mató. Le dijo que lo que más le costaba todavía no era la tristeza exactamente, sino el peso de pensar en el hijo que tampoco sobrevivió, que eso era lo que lo seguía sin dejarlo tranquilo algunas noches, la idea de 2 personas que habían existido y que habían dejado de existir en el mismo momento. Le dijo que había pasado 4 años convenciéndose de que eso era suficiente razón para no abrirle la puerta a nada más, que era más fácil cerrar todo que arriesgarse a que el mundo volviera a quitarle algo. Se quedó callado un segundo y luego dijo que ahora le parecía que esa lógica tenía sus problemas. Rosario lo miró un momento sin decir nada. Luego dijo que sí, que tenía sus problemas, y no dijo más, porque no hacía falta. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y el frío de la tarde volvió, siguieron sentados en el jardín un rato más del que era estrictamente necesario para ninguna de las 2 conversaciones que habían tenido. En el establo, ese mismo domingo, ocurrió lo que Rosario llevaría el resto de su vida como una imagen completa, de esas que se quedan grabadas no solo en la memoria, sino en algún lugar más adentro. Lucecita había arrastrado a Rodrigo al establo, literalmente de la mano, con la urgencia absoluta de quien tiene algo importante que mostrar y no entiende por qué los adultos no lo ven tan bien. Lo que quería mostrarle era que la gata rayada del rincón había parido esa mañana 3 gatitos que estaban en un montón de paja en la esquina más tranquila del establo, 3 bolitas de pelo con los ojos todavía cerrados, que se movían con esa torpeza indefensa de lo recién nacido. Rodrigo se había dejado arrastrar con una resistencia mínima que Rosario, que lo seguía desde lejos, interpretó como la resistencia de alguien que no quería dar la impresión de entusiasmarse, pero que en realidad ya estaba interesado.
Cuando llegaron a la esquina, Lucecita se arrodilló en la paja con la naturalidad de los niños ante la mugre y le explicó a Rodrigo en detalle cada gatito como si él no pudiera verlos perfectamente bien por sí solo. Este es el más grande y este es el del medio, y este es el chiquito que es el que más me gusta porque tiene una manchita en la oreja. Rodrigo escuchaba asintiendo. Entonces Lucecita tomó el gatito chiquito con manos muy cuidadosas, con más cuidado del que Rosario habría esperado de una niña de 4 años, y se lo puso en las manos a Rodrigo. Rodrigo se quedó inmóvil un segundo con el gatito en las palmas. Lucecita le dijo que no tuviera miedo, que no pesaba nada y que si lo ponía así, con las manos cóncavas, estaba muy calientito. Rodrigo ajustó las manos como ella le indicaba. El gatito se movió, acomodó la cabeza y se quedó quieto. Y Rodrigo, el hombre que llevaba 4 años sin dejar entrar nada ni a nadie que pudiera importarle, se arrodilló ahí en la paja del establo, con el traje de lana oscura que valía más que lo que ganaban varios de sus peones en un mes, para que Lucecita pudiera mostrarle mejor la manchita en la oreja del gatito. Rosario lo estaba viendo desde la puerta del establo, y lo que vio le hizo algo en el pecho que no tenía nombre todavía, pero que ya estaba ahí, instalado, sin pedirle permiso. Los espías del tío Lorenzo en San Felipe tuvieron más dificultad de la esperada para conseguir información del interior de la hacienda. Los empleados de la encomienda eran gente que llevaba años trabajando ahí y que tenía lealtad a Rodrigo, no por miedo, sino porque él era justo con sus trabajadores en una época en que eso no era lo más común. Don Sixto conocía a toda la gente del pueblo y sabía distinguir cuándo alguien hacía preguntas con demasiado interés. Así que cuando los hombres de Lorenzo empezaron a acercarse a los proveedores de la hacienda con preguntas sobre la nueva señora, Don Sixto se enteró en 3 días y se lo reportó a Rodrigo. Rodrigo recibió la información sin cambiar la expresión y le dijo a Don Sixto que los siguiera vigilando pero que no los confrontara, que era mejor saber dónde estaban los ojos del tío que ahuyentarlos y no saber dónde ponían los siguientes. Don Sixto asintió porque esa era exactamente la manera en que él mismo habría pensado el problema. Lo que Rodrigo no le contó a Rosario de inmediato fue que Lorenzo había dado un paso más. No solo tenía espías en el pueblo, había localizado a Evaristo Fuentes, el abogado de Rodrigo en la capital, un hombre de 50 años llamado Licenciado Puebla, que llevaba los asuntos legales de la hacienda desde hacía una década, y que era uno de los hombres más meticulosos que Rodrigo había conocido, le había mandado un recado urgente. Lorenzo y Evaristo se habían reunido en la capital, en el despacho de un abogado que trabajaba regularmente con Lorenzo, y aunque no había podido conseguir los detalles exactos de lo que se habían dicho, el movimiento en sí era suficientemente claro. Los dos tenían intereses alineados. Lorenzo quería probar que el matrimonio era una farsa, y Evaristo tenía acceso a información sobre Rosario que podría construir una narrativa de fraude o de matrimonio coercitivo. Juntos podían hacer más daño que por separado. Rodrigo pensó en esto durante 2 días antes de decírselo a Rosario, no porque quisiera ocultarle cosas, sino porque primero necesitaba entender qué podían hacer con esa información, y no quería llevarle un problema sin llevarle también al menos el principio de una solución. Cuando finalmente se lo dijo, una tarde en el despacho, fue directo y completo. Le explicó quién era Lorenzo, le explicó la conexión con Evaristo, le explicó lo que probablemente estaban planeando y le dijo lo que sus abogados ya estaban moviendo para contrarrestarlo. Rosario escuchó todo sin ponerse pálida ni con miedo visible, que era una de las cosas que Rodrigo había empezado a notar de ella, que procesaba las malas noticias sin derrumbarse, no porque no le afectaran, sino porque tenía la capacidad de absorber el golpe primero y luego pensar. Le preguntó qué necesitaba de ella. Rodrigo dijo que siguiera haciendo exactamente lo que estaba haciendo, que la mejor prueba de que el matrimonio era real era que lo era en los hechos cotidianos, y que si venía alguien del tribunal a evaluar la situación, lo que iban a encontrar era una casa que funciona y 2 personas que conviven con normalidad. Rosario dijo que eso podía hacerlo. Lo que no dijo, y que Rodrigo tampoco dijo, era que convivir con normalidad ya no les costaba ningún esfuerzo, que ya no era actuación, que hacía semanas que se habían instalado en el ritmo de la casa, con una naturalidad que ninguno de los dos había calculado y que resultaba difícil de ignorar. La noche de lluvia llegó a finales de enero. Fue una lluvia de las que llegan solas, sin aviso de tormenta, que en Guanajuato en invierno a veces ocurren así, con el cielo que pasa de estrellado a negro en menos de 1 hora y luego cae el agua con fuerza como si hubiera estado guardada a presión.
La lluvia trajo viento, y el viento trajo ese ruido de árboles y tejas que despertaba a todo el que no estuviera dormido muy profundo. Lucecita estaba dormida profundo, hasta que un rayo cayó cerca, muy cerca, sobre un árbol viejo en el límite del jardín, y el trueno que siguió sacudió las ventanas de la casa con un estruendo tan completo que Lucecita se sentó en el catre llorando antes de saber bien por qué. Rosario se levantó de un salto porque el instinto de madre no necesita procesar el sonido primero, y salió al pasillo hacia la habitación de Lucecita, que estaba al cuarto contiguo. Pero cuando llegó a la puerta y la abrió, la cama del catre estaba vacía. Tardó medio segundo en entender, y ese medio segundo fue suficiente para que la alarma le subiera por la garganta. Miró hacia el pasillo y vio a Rodrigo. Rodrigo estaba en el pasillo con Lucecita en brazos, envuelta en la cobija pequeña de lana, con la cara hundida en su hombro y los rizos despeinados sobre su mejilla. La niña ya no lloraba. Respiraba con ese ritmo profundo de los niños que se han asustado pero que ya están tranquilos porque hay alguien grande y seguro que los tiene, y ese ritmo rápido que vuelve a la calma. Rodrigo la sostenía con los brazos firmes de quien sabe que no va a soltarla, y su cara tenía algo diferente a todo lo que Rosario había visto antes en él, algo que no era la gravedad habitual ni la calma de administrador, sino algo más suave y más honesto, la cara que tiene la gente cuando está haciendo algo que le importa de verdad. Se miraron en silencio desde los extremos del pasillo. El viento afuera sacudía algo, la lluvia seguía cayendo, el pasillo estaba iluminado solo por la lámpara pequeña que Rodrigo llevaba en una mano. Ninguno de los dos habló. No había nada que decir que no fuera obvio ya, que no hubiera quedado claro en ese momento de una manera que las palabras no iban a mejorar. Rodrigo le hizo un gesto tranquilo con la cabeza, como diciendo que la niña estaba bien, que podía irse a dormir, que él la llevaba de vuelta al catre. Rosario asintió con la cabeza, también en silencio, y se quedó parada en la puerta viendo cómo Rodrigo entraba a la habitación. Acostaba a Lucecita con el mismo cuidado con que se pone algo frágil en su lugar, le ajustaba la cobija, le decía algo en voz muy baja que Rosario no alcanzó a escuchar. Luego salió, cerró la puerta suavemente y pasó frente a Rosario con una inclinación breve de la cabeza y siguió por el pasillo hacia su propia habitación. Rosario se quedó parada en el corredor escuchando la lluvia durante un rato que no habría sabido medir. Dentro de ella estaba ocurriendo algo que no había pedido que ocurriera y que ya no podía fingir que no estaba pasando. Y la parte más difícil era que no le tenía miedo. Eso era lo que más la descolocaba, que no le tuviera miedo, porque el miedo habría sido manejable. Lo que sentía, en cambio, era una especie de calor quieto, de esos que llegan despacio, y cuando uno los nota ya llevan un rato ahí, y que no parecían estar apurados por ningún lado. Febrero llegó a la encomienda con una calidad de luz diferente. No era todavía primavera, pero el ángulo del sol había cambiado apenas lo suficiente para que las mañanas tuvieran ese color dorado suave que en diciembre no existía, y los naranjos del jardín interior empezaron a madurar sus frutos despacio, y las jacarandas que en enero eran solo ramas desnudas empezaron a hincharse en los puntos donde en pocas semanas iban a salir los primeros brotes morados. Lucecita estaba completamente recuperada. El doctor Jacinto la revisó por última vez en la segunda semana de febrero y dijo que los pulmones estaban limpios, que era una niña con una constitución fuerte y que el buen cuidado había hecho su trabajo. Lucecita celebró la noticia pidiéndole a Remedios que le enseñara a hacer arroz con leche, porque había decidido que el arroz con leche era su nueva cosa favorita en el mundo, y Remedios pasó una tarde entera en la cocina enseñándole los pasos con una paciencia que nadie que hubiera conocido a Remedios 20 años atrás habría reconocido en ella. La cocinera y la niña habían desarrollado una relación que tenía algo de abuela y nieta, de esas que se forman entre personas que se reconocen mutuamente en alguna cosa que no se explica del todo, y que ninguna de las dos nombraba en voz alta porque no hacía falta. Los abogados de Rodrigo en la capital movían el caso de las tierras de Dolores con la velocidad que da el dinero y la habilidad combinados. El licenciado Puebla había presentado ante el juzgado de Dolores una solicitud formal de revisión de los documentos originales de la hipoteca, acompañada del análisis pericial que demostraba las inconsistencias en las fechas y en la firma. El juez de Dolores, que era hombre que prefería no tener problemas con abogados capitalinos de apellido bien puesto, había accedido a abrir el expediente. «Evaristo,
que hasta ese momento creía que la falsificación estaba perfectamente sepultada en los archivos del juzgado donde él tenía sus contactos, empezó a ponerse nervioso. El abogado que había usado para la falsificación era hombre de recursos limitados que al primer signo de presión real iba a ceder, y Evaristo lo sabía. Lo que Evaristo hizo con ese nerviosismo fue lo que hacen los hombres sin opciones buenas. Se aliaron con quien tenían disponible. Lorenzo y Evaristo tenían ya varias semanas comunicándose, y fue Lorenzo quien le ofreció a Evaristo una salida que sonaba atractiva en el papel. Si Evaristo podía conseguir que Rosario firmara una declaración ante notario diciendo que el matrimonio había sido coercitivo, que Rodrigo la había presionado aprovechando su situación de vulnerabilidad, Lorenzo tenía jueces en la capital que podían usar esa declaración para invalidar el matrimonio y al mismo tiempo reabrir la demanda de incapacidad. A cambio, Lorenzo comprometía su influencia para proteger a Evaristo del proceso legal que se estaba armando en Dolores. Era un intercambio de problemas, el tipo que solo funciona si todas las piezas se mueven al mismo tiempo y con precisión. El miércoles a mediados de febrero fue un día con el cielo claro y el aire frío pero sin viento, el tipo de día en que los sonidos viajan bien y la hacienda entera se escuchaba trabajar desde cualquier punto del patio central. Rosario estaba en el jardín interior con Lucecita, que había encontrado una manera de trepar al naranjo más bajo y estaba muy concentrada en ese proyecto, cuando escuchó voces en el patio principal. No eran voces conocidas. Fue a ver. En el patio había 3 hombres. 2 de ellos eran trabajadores que Rosario no reconoció, no de la hacienda, y estaban parados cerca de la entrada con una actitud que no era exactamente la de visitas con asuntos normales. El tercero era Evaristo. Rosario lo reconoció de espaldas antes de que él se diera vuelta, porque conocía esa manera de pararse, los hombros un poco caídos hacia adelante, el cuello corto que hacía que la cabeza pareciera estar directamente sobre el torso. Cuando se volvió y la vio, hubo un segundo en que los dos se reconocieron en silencio, y en ese segundo Rosario entendió todo, que no había llegado a hacer las paces, que no había llegado a negociar, que había llegado a presionar. La expresión de su cuñado era la expresión de alguien que cree que tiene ventaja. Evaristo la saludó por su nombre, no por señora, ni por ningún título que reconociera su posición en esa casa. Le dijo que necesitaban hablar. Rosario respondió que si tenía asuntos pendientes podía hablarlos con los abogados de la hacienda, que era la forma correcta de proceder. Evaristo dijo que lo que tenía que decirle era cosa de familia, no de abogados. Y en ese momento, uno de los hombres que venían con él se movió hacia el lado del patio donde Lucecita había aparecido en la entrada del jardín, y el otro hombre se acercó también. Rosario sintió el frío de la comprensión bajando por la espalda. Lucecita estaba en el jardín. Esos hombres estaban posicionándose. Esto no era una visita. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue rápido y tuvo la lógica desordenada de las cosas que se desarrollan antes de que nadie tenga tiempo de pensar con cuidado. Rosario abrió la boca para llamar a Lucecita de vuelta hacia ella, pero en ese momento apareció Rodrigo desde el corredor lateral que comunicaba con la caballeriza, que era donde había estado revisando al caballo que seguía con la cojera. Rodrigo evaluó el patio en menos de 2 segundos con la eficiencia de alguien que ha administrado tierras y gente durante años y que sabe leer una situación de tensión antes de que explote. Vio a Evaristo, vio a los 2 hombres, vio la posición de Rosario y la de Lucecita al fondo del patio, y se detuvo. No gritó, no aceleró el paso. Caminó hacia el centro del patio con una calma que Rosario reconoció como la calma más peligrosa, la de alguien que está completamente en control y que no necesita levantar la voz porque la voz no es lo que tiene. Se paró entre Rosario y Evaristo y le dijo a Evaristo, en tono completamente conversacional, que le agradecía la visita y que si tenía asuntos legales pendientes con los Castellanos y Vargas, el licenciado Puebla estaba disponible en la capital cualquier día de la semana. Evaristo dijo que no había venido por asuntos legales. Dijo que había venido a hablar con su cuñada y que si el señor no le importaba, era un asunto de familia. Rodrigo respondió que su cuñada era ahora también su esposa y que cualquier asunto de familia era por lo tanto también asunto de él, que eso era precisamente lo que significaba el matrimonio. Evaristo sonrió con esa sonrisa que tienen los hombres cuando creen que tienen algo que el otro no sabe, y dijo que justo de eso quería hablar, del matrimonio,
porque tenía documentos muy interesantes que habían llegado a sus manos sobre cómo se había llevado a cabo, documentos que mostraban que una mujer en situación desesperada podía haber sido presionada para firmar algo que en circunstancias normales no habría firmado. Rodrigo no cambió la expresión. Le preguntó a Evaristo si podía mostrarle esos documentos. Evaristo dijo que los mostraría ante el juez correspondiente. Rodrigo asintió y dijo que eso era perfectamente su derecho, y que mientras tanto, él también tenía documentos que mostrar, que de hecho su abogado los había preparado para esta semana, y que ya que Evaristo estaba aquí, podía verlos en este momento si gustaba, que era más eficiente que esperar al juzgado. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre doblado. Dentro del sobre había cartas y copias de registros que sus abogados habían obtenido del archivo del Juzgado de Dolores y del archivo notarial del Estado, la firma real de Fermín Fuentes en 3 documentos oficiales distintos, la firma falsificada en el contrato de hipoteca y la declaración escrita del notario que había registrado el contrato original, admitiendo que había sido presionado para hacerlo bajo promesa de pago y bajo amenaza de que cierta información sobre sus propias prácticas irregulares pasadas sería expuesta si no cooperaba. Evaristo leyó el primer documento. Su cara cambió de una manera que Rosario observó con atención, ese cambio específico de quien calculaba que tenía ventaja y acaba de entender que no la tiene. Los 2 hombres que venían con él se movieron levemente, el tipo de movimiento que hacen las personas cuando evalúan si la situación todavía justifica estar ahí. Don Sixto apareció en ese momento en la entrada del patio. Detrás de él había 4 peones de la hacienda, los más grandes, que se quedaron parados en la entrada sin decir nada, pero con esa presencia sólida de los hombres que trabajan tierra y cuyos cuerpos dicen cosas que no necesitan palabras. La puerta del jardín se abrió y Lucecita asomó la cabeza. Miró el patio con los ojos grandes de los niños, cuando sienten que algo está pasando pero no saben qué, y dijo, «Mamá». Rosario cruzó el patio en 3 pasos, levantó a la niña y la puso en la cadera, y se quedó parada donde estaba. Evaristo guardó los documentos. Miró a Rodrigo un momento, y luego miró a Rosario con una expresión que ya no era la de quien tiene ventaja, sino la de quien está calculando retirada. Le dijo a Rosario que esto no había terminado. Rodrigo respondió antes de que ella pudiera hacerlo, con el mismo tono tranquilo de toda la conversación, que en eso tenía razón, que de hecho iba a terminar en el juzgado de primera instancia de San Felipe esa misma tarde, porque don Sixto ya había mandado aviso al juez de que había 2 hombres en propiedad privada con intenciones de intimidación, que era lo que los documentos del notario, más el comportamiento de esa mañana, configuraban perfectamente. Los hombres de Lorenzo y Evaristo fueron llevados por don Sixto y los peones a la entrada de la hacienda y de ahí al juzgado, donde el juez de primera instancia, que conocía bien a Rodrigo y que tenía además en la mano el reporte sobre la falsificación de documentos, los recibió sin entusiasmo. Evaristo, que no había llegado al nivel de tener abogado propio presente, intentó argumentar que era una visita de negocios que había sido malinterpretada, argumento que no prosperó dado que el notario de Dolores ya había dado su declaración y que los documentos de los abogados de Rodrigo eran suficientemente sólidos. Esa tarde, Evaristo Fuentes quedó detenido preventivamente mientras el juzgado de Dolores preparaba los cargos formales por falsificación de documentos. Los 2 hombres que lo acompañaban, una vez que se confirmó que eran enviados por Lorenzo de Castellanos, proporcionaron suficiente información sobre su empleador para que el tribunal de la capital iniciara una revisión de las actividades de Lorenzo, lo que hizo que la demanda de incapacidad de Rodrigo se archivara en menos de una semana. Rodrigo no lo supo todo ese mismo día. Las cosas legales se mueven con la lentitud de las cosas legales, y el resultado completo llegó por partes en los días siguientes. Pero esa tarde, cuando la hacienda quedó en silencio después de que se fueron todos y el patio volvió a su luz tranquila de febrero, Rodrigo encontró a Rosario sentada en los escalones del corredor interior, con Lucecita dormida en su regazo, que la niña, ante tanto movimiento y tensión del día, había decidido que lo mejor era dormir, con esa capacidad de los niños de encontrar un buen momento para descansar, independientemente de lo que esté ocurriendo alrededor. Rodrigo se sentó en los escalones junto a ella, dejando un espacio entre los 2, y estuvieron un rato en silencio. Rosario habló primero. Le dijo que no sabía cómo explicarle lo que era verlo ahí esta mañana, cómo había llegado en el momento exacto. Rodrigo dijo que había escuchado voces y que había salido a ver, que era lo natural. Rosario dijo que no,
que no era solo eso, que lo que quería decirle era que no estaba acostumbrada a que alguien apareciera cuando lo necesitaba, que en la vida que había tenido antes de llegar a esa hacienda había aprendido a no contar con eso, y que estaba aprendiendo a desaprender esa lección, y que no era fácil, pero que quería que él supiera que lo estaba haciendo. Rodrigo la escuchó con esa atención que era la suya, directa, sin adornarla con palabras antes de tiempo. Cuando ella terminó de hablar, él se quedó callado un momento, y luego le dijo algo que no había planeado decirle esa tarde, pero que llevaba semanas siendo verdad, que hacía mucho tiempo que no encontraba ningún motivo para salir del corredor cuando escuchaba algo afuera, que se había acostumbrado a que lo que ocurría afuera de su despacho no le importara demasiado, y que ya no era así, y que eso no lo asustaba como habría esperado que lo asustara. Rosario lo miró de lado, con Lucecita dormida todavía encima de ella. Dijo que eso también le parecía importante. No dijo más, pero tampoco apartó los ojos. Los días que siguieron al incidente con Evaristo tuvieron una calidad diferente, no más tranquila, porque los procesos legales seguían en marcha y había comunicaciones con abogados y con el tribunal casi a diario, pero sí diferente, como si algo que había estado a punto de quebrarse hubiera sobrevivido el momento de presión y hubiera salido de él un poco más sólido. La hacienda seguía su ritmo, los peones en los campos, Remedios en la cocina, don Sixto haciendo sus rondas, Lucecita encontrando nuevas maneras de involucrar a todos en sus proyectos con los gatos. Y Rodrigo y Rosario empezaron a usar el jardín interior por las tardes cuando el tiempo lo permitía, que era casi todos los días, sin que ninguno de los dos hubiera propuesto convertirlo en costumbre. Simplemente ocurrió que uno de los dos aparecía en el jardín a cierta hora y el otro aparecía también, y terminaban sentados en las bancas de piedra hablando de los cultivos o de lo que habían leído o de las cosas que Lucecita había dicho ese día, que siempre eran cosas que merecían ser contadas. Y la conversación se estiraba sin que ninguno de los dos pusiera atención en el tiempo, porque no había apuro de ningún tipo que los moviera de ahí. Una tarde Rodrigo le mostró a Rosario los libros de su biblioteca, que era una habitación al fondo del pasillo de la planta alta, que Rosario no había explorado porque le parecía un espacio demasiado personal como para entrar sin invitación. Rodrigo la invitó a que los revisara, que tomara los que quisiera, que había algunos de historia y algunos de agronomía que podían serle útiles y otros que simplemente eran buenos para leer. Rosario entró a la biblioteca y pasó un rato mirando los lomos con esa atención de alguien que ha tenido pocos libros en su vida y trata cada uno con el respeto que le dan. Sacó uno de historia del virreinato y uno sobre técnicas de cultivo en el Bajío, y Rodrigo sacó uno de cuentos cortos que dijo que era bueno para leerle a Lucecita en voz alta porque tenía historias con animales que a los niños les gustaban. Esa noche, Rosario le leyó a Lucecita 2 cuentos del libro que Rodrigo le había recomendado, y Lucecita escuchó con la seriedad de los niños ante los cuentos buenos, y cuando terminó el segundo, preguntó si el señor Rodrigo iba a venir a escuchar mañana, porque los cuentos eran más bonitos cuando había más gente. Rosario dijo que podía preguntarle. Rodrigo, al que Lucecita le preguntó directamente en el desayuno de la mañana siguiente, dijo que sí, que podía ser. Al tercer día de los cuentos nocturnos, Lucecita quedó dormida a la mitad del segundo cuento, como siempre le pasaba, y Rosario siguió leyendo en voz más baja hasta que terminó el párrafo donde estaba, y cuando levantó la vista del libro, encontró que Rodrigo la estaba mirando con una expresión que no era la habitual y que no duró mucho, porque en el momento en que sus ojos se cruzaron, él la apartó con naturalidad, dijo que era tarde y que debería dormir bien, y se levantó a salir. Pero en la puerta se detuvo un segundo y dijo, sin darse la vuelta del todo, que le gustaba cómo leía en voz alta, que tenía buen ritmo para eso, y salió. Rosario se quedó sentada junto a la cama de Lucecita, con el libro abierto en las manos y una sonrisa que no le costó trabajo ninguno. La noche en que todo lo que había estado creciendo encontró por fin palabras fue a principios de marzo, bajo el cielo del Bajío, que en esa época del año empieza a tener esa profundidad azul oscuro que anticipa el verano. Rodrigo tenía la costumbre de sentarse en el corredor de la planta alta después de que la hacienda quedaba en silencio, en una silla de madera con los pies sobre el barandal, mirando las estrellas con la tranquilidad de alguien que ha encontrado en ese hábito una forma de terminar el día.
Era un hábito que había desarrollado en los años de soledad y que había mantenido porque le gustaba, y en las semanas recientes lo había mantenido también porque en algún punto entre enero y marzo había notado que a veces Rosario salía al corredor en esas horas y se quedaba parada un momento mirando el mismo cielo desde el otro extremo antes de entrar de vuelta a su habitación. Esa noche, Rosario salió al corredor y no entró de vuelta. Caminó hasta donde estaba él y se quedó parada junto a la silla, mirando el cielo también un momento antes de decir nada. Rodrigo bajó los pies del barandal y la miró. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí estaba lleno de algo, de la manera en que el silencio se llena cuando hay cosas que no han sido dichas, que ya tienen demasiado peso para seguir sin decirse. Rosario le dijo que necesitaba hablarle de algo. Él asintió. Le dijo que había pensado mucho en el trato que habían hecho en diciembre, que lo había revisado muchas veces en su cabeza y que quería ser honesta con él. El trato había sido claro y ella lo había aceptado con los ojos abiertos y no tenía ninguna queja sobre ninguna de las condiciones, que todas habían sido cumplidas y más. Pero que había algo que el trato no contemplaba y que había ocurrido de todas formas sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado y que no podía seguir actuando como si no hubiera ocurrido, porque eso le parecía una forma de deshonestidad que no le gustaba y que no quería practicar. Le dijo que se había enamorado de él. No como una declaración dramática, sino con la misma calma directa con que había dicho todo lo importante en su vida, como quien nombra algo que ya existe y que ya tenía nombre, aunque no se hubiera dicho todavía. Y le dijo que si eso complicaba el arreglo que tenían, que lo dijera, que ella podía vivir en esta casa siendo su esposa de papel y siendo honesta y trabajando y cuidando a Lucecita y agradeciendo todo lo que él había hecho por ellas, que podía hacer eso con dignidad, pero que también podía pasar que él sintiera algo parecido, y que si ese era el caso, que también lo dijera, porque ella no era mujer de andar adivinando cosas que podían decirse directamente. Rodrigo la miró durante todo el tiempo que ella habló. Cuando ella terminó, él guardó silencio un momento. No porque dudara de lo que iba a decir, sino porque quería decirlo bien, con la precisión que las cosas importantes merecen. Le dijo que hace meses que no quería disolver ese matrimonio, que hacía meses que no pensaba en él como en un arreglo, sino como en algo que era real, que era suyo, que le importaba de una manera que no había esperado que le importara cuando propuso el trato esa noche de diciembre. Le dijo que si ella se iba a ir, que lo dijera de una vez, porque ya estaba siendo muy difícil imaginar la encomienda sin ella y sin Lucecita, y que le iba a costar mucho trabajo acostumbrarse a eso si era lo que tenía que pasar. Le dijo que si no se quería ir, que tampoco lo callara, porque él no tenía ninguna intención de callarlo de su lado. Rosario se rió. No fue una risa de nervios, sino de alivio. De ese alivio específico de cuando algo que uno ha estado cargando en silencio resulta que el otro también lo cargaba y que no había necesidad de cargarlo solo. Le dijo que no se quería ir a ningún lado, que no tenía ninguna intención de irse a ningún lado, que si acaso planeaba quedarse ahí el resto de su vida natural y que le parecía que él tenía algo que ver con eso. Rodrigo se puso de pie. Se quedaron frente a frente en el corredor, con el frío de marzo alrededor y el cielo del Bajío encima, y él levantó la mano y le tocó la mejilla con una suavidad que no era lo que uno esperaría de manos que habían trabajado tierra y documentos y caballos, y ella levantó la cara y se dieron el primer beso ahí, bajo las estrellas, con la chimenea encendida adentro y Lucecita dormida en su cuarto con los 3 gatos de la hacienda repartidos en sus pies, porque la gata ya no los necesitaba tanto, y Lucecita sí. Fue un beso breve y tranquilo, del tipo que no necesita demostrar nada porque ya todo ha sido demostrado. Y cuando se separaron los dos, se quedaron quietos un momento, mirándose en silencio, con esa quietud específica de las personas que acaban de hacer algo que va a cambiar el resto de sus vidas y que lo saben, y que no les da miedo. Rodrigo dijo que hacía mucho frío en el corredor. Rosario dijo que sí hacía frío. Él le hizo un gesto señalando hacia adentro, hacia la sala donde la chimenea estaba encendida, y ella asintió, y entraron juntos. 1 año y 8 meses después de esa noche de diciembre, en que Rosario Fuentes Altamirano tocó el portón de la encomienda, con una niña enferma en brazos, y el último pedazo de su orgullo intacto, la hacienda tenía un sonido diferente. Tenía el sonido de 2 niños corriendo por los corredores de piedra, que es uno de los sonidos más vivos que puede tener una casa. Lucecita
que había cumplido ya los 6 años con una fiesta que Remedios organizó con una seriedad que habría bastado para organizar una boda, corría adelante con la velocidad de los niños que conocen el terreno y saben exactamente dónde doblar para que el perseguidor tarde más en alcanzarlos. Detrás de ella, o más bien arrastrado por ella, iba Fermín Rodrigo, de 4 meses, que todavía no corría ni caminaba ni hacía ninguna de esas cosas, pero que Lucecita insistía en llevar cargado cuando podía, porque decía que él también necesitaba ver la hacienda bien para conocerla y que para eso había que moverse. Fermín Rodrigo se llamaba así mitad por el hombre que había sido el padre de Lucecita y que merecía ser recordado en el nombre de alguien que siguiera viviendo, y mitad por el hombre que era ahora el padre de los dos, que no era el padre de sangre de Lucecita, pero que era su padre en todos los demás sentidos que cuentan, que son los que se construyen con el tiempo y con los actos y con los cuentos de animales que se leen en voz alta por las noches, y con los gatitos que se tienen en las manos con cuidado. Las tierras de Rosario en Dolores estaban produciendo de nuevo. El proceso legal había concluido 3 meses atrás con la devolución formal de la propiedad y don Sixto había ido personalmente a supervisar la primera temporada de cultivo con parte de los trabajadores de la encomienda, porque Rodrigo había dicho que esas tierras eran de su esposa y que merecían la misma atención que las propias y que había que empezar bien. Las tierras de Dolores estaban dando maíz y frijol y algo de chile ancho. No mucho todavía porque la tierra necesitaba tiempo para volver a su ritmo después de haber estado descuidada, pero estaba dando, y eso era suficiente por ahora. Evaristo Fuentes pasó el invierno en la cárcel del Estado esperando juicio por falsificación de documentos, que era un cargo que con los papeles que tenían los abogados de Rodrigo no iba a poder sacudirse de encima fácilmente. Lorenzo de Castellanos, que no había llegado a cargos formales pero cuya reputación ante el tribunal de la capital había quedado suficientemente deteriorada como para que sus influencias se evaporaran solas, se retiró a vivir a una propiedad pequeña que tenía en las afueras de León y dejó de aparecer en los eventos de la capital, que era el tipo de castigo que para un hombre como él pesaba más que muchos otros. El padre Aurelio visitó la hacienda en febrero, cuando nació Fermín Rodrigo, para bautizarlo. Fue él quien los bautizó a los dos, al niño y al matrimonio, que en ese momento ya no necesitaba ninguna santificación extra, pero que la recibió de todas formas con agrado. Cuando el padre vio a Rodrigo sostener al bebé durante el bautizo, con esa cara que tenía cuando sostenía cosas que le importaban, se limitó a sonreír con la satisfacción callada de los sacerdotes que llevan décadas viendo lo que les pasa a las personas y que saben distinguir cuándo algo va a estar bien. Remedios hacía los tamales más felices de su vida cada domingo. Eso no era una metáfora. Eran tamales concretos, de elote y de rajas, que hacía desde el sábado por la tarde con un proceso que Lucecita ya conocía de memoria y que supervisaba con autoridad desde el banquillo de la cocina. Remedios le enseñó a Rosario la receta en enero, y Rosario la aprendió bien, pero le dijo a Remedios que los suyos eran mejores, que tenían algo que no sabía reproducir, y Remedios dijo que era la masa, que la masa tenía que tener la temperatura exacta, y que eso se aprendía con los años, no con la receta. Y luego le ofreció otra taza de café sin que nadie la pidiera, que era todavía su manera de decir las cosas que no decía con palabras. Don Sixto, que en 40 años de trabajo en la encomienda había visto al padre de Rodrigo, había visto a Rodrigo crecer, había visto la llegada de Inés y su muerte, y había pasado 4 años de silencio trabajando junto a un hombre que administraba una hacienda espléndida, pero que vivía en ella como si fuera un sitio de paso, caminaba ahora por los mismos corredor con un paso diferente que él mismo no habría sabido describir si alguien se lo hubiera preguntado. Simplemente estaba bien. La hacienda estaba bien, el patrón estaba bien, la patrona estaba bien y la niña grande estaba bien y el niño chico iba a estar bien. Eso era todo lo que un capataz podía razonablemente pedir de la vida. Rodrigo entendía ahora cosas que no había entendido antes, o que había sabido pero no de la manera en que se saben las cosas que ya ocurrieron. Entendía que los 4 años de reclusión habían sido reales, que la tristeza había sido real, que el dolor de perder a Inés y al hijo había sido real y no era algo que se pudiera hacer a un lado como si no hubiera existido. Pero entendía también que en algún momento, sin que él lo notara, el muro que había construido para protegerse se había convertido en el lugar donde vivía, y que vivir en un muro no era vivir del todo.
que había pasado 4 años convenciéndose de que el corazón podía funcionar como la administración de una hacienda, con eficiencia y distancia y sin riesgos innecesarios, y que esa teoría tenía una falla fundamental, que era que el corazón no era una hacienda y que la eficiencia sola no producía nada de lo que importa. Entendía también, y esto era lo que más lo ocupaba cuando se sentaba en el corredor por las noches, que esa noche de diciembre, cuando una mujer con un rebozo raído y una niña en brazos tocó su portón preguntando si podían dormir en el sótano, la vida le había dado una segunda oportunidad que no tenía el aspecto de una segunda oportunidad, que había llegado disfrazada de problema, de obligación, de transacción conveniente, y que él la había recibido como tal, y que de todas formas, debajo de ese disfraz, era exactamente lo que era. Una segunda oportunidad que él, gracias a Dios, y gracias a algo que todavía había quedado abierto en él, que no había logrado cerrar del todo, tuvo la inteligencia de no desperdiciar. Rosario, en el cuarto contiguo, ponía a dormir a Fermín Rodrigo con esa eficiencia suave de las madres que han aprendido que el bebé se duerme si uno no lo piensa demasiado, con una canción que era la misma que le había cantado a Lucecita de bebé, que era la misma que le había cantado su propia madre a ella, y que ahora cruzaba 3 generaciones en esa habitación iluminada por la lámpara pequeña y el fuego de la chimenea. Lucecita estaba en su cuarto con los gatos y un libro de cuentos que intentaba leer ella sola, con los resultados parciales, pero entusiastas, de quien todavía está aprendiendo, pero que ya entiende que los libros son un mundo que vale la pena entrar. Y afuera, en el corredor, las estrellas del Bajío guanajuatense eran exactamente las mismas estrellas que habían estado ahí siempre, las mismas que Rosario había visto desde el camino de tierra esa noche de diciembre mientras caminaba con la niña enferma, y el frío en los huesos y la incertidumbre de no saber si alguien iba a abrir la puerta cuando tocara. Alguien había abierto la puerta. Y detrás de esa puerta estaba esto: la chimenea encendida, el bebé que se dormía, la niña con los gatos y los cuentos, la cocinera con sus tamales del domingo, el capataz con su paso tranquilo, el médico del pueblo que conocía el nombre de todos los niños de la hacienda, los peones en los campos, los naranjos del jardín ya con fruta madura, las tierras de Dolores produciendo de nuevo, y un hombre en el corredor mirando las estrellas, que ya no las miraba solo, y que ya no quería mirarlas solo, que había aprendido, tarde pero a tiempo, que la vida no es un problema que se administra desde la distancia, sino algo que pasa adentro, con las puertas abiertas, con el ruido y el calor y el riesgo de todo lo que puede importar.